Muy bien, pues ya han pasado estos 2 minutos de cortesía y si os parece bien vamos a comenzar. Bueno, como sabéis, soy José Luis Girela, soy el presidente del Grupo de Interés en Andrología y es el grupo de interés el encargado de organizar esta primera actividad formativa del año dentro de ASEVIR. Es un webinar sobre la actualización de los criterios de la OMS para el análisis de semen. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a todo el grupo de interés, tanto los miembros del comité permanente como los del grupo de base, por su apoyo y su ayuda en la preparación de este webinar. También, por supuesto, a la Junta Directiva de ASEVIR, que desde el primer momento pues, han estado a nuestro lado ayudándonos en la organización de esta actividad y también, por supuesto, a la Secretaría Técnica de ASEVIR. Voy a pasar a continuación, os voy a presentar a Aitziber. Aitziber Domingo es embrióloga y es compañera vocal en el comité permanente del grupo de interés de andrología y ella va a ser la encargada de llevar a cabo la moderación de la parte de preguntas. Buenas tardes, Aitziber. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros a media tarde, después de las jornadas de trabajo. Y a pesar de la hora, pues vamos a intentar hacer un webinar lo más dinámico posible. Y por ello, pues os pido vuestra colaboración formulando preguntas que yo iré recogiendo para que nos contesten los ponentes después de las charlas. Muy bien. Muchas gracias, Aitziber. También es para mí un placer presentar, bueno, aunque está claro que en nuestro ámbito no necesita mucha presentación, al doctor José Antonio Castilla, socio fundador de ASEVIR y un referente en muchos de los aspectos formativos y que quiero agradecerle especialmente que desde el primer momento en el que le planteé la posibilidad de que hiciéramos este webinar, pues ha estado dispuesto y preparando todo para que así sea. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y nada, yo reiterar lo primero de todo la ayuda y el interés que habéis tenido desde el grupo de interés de andrología, desde la Junta Directiva de ASEVIR, en tocar este tema, que desde luego es un tema candente y muy numeroso. Con lo cual, lo agradezco que hayáis contado conmigo. Muy bien. Bueno, pues como decía Aitziber, y tratando de que esto sea lo más dinámico posible, todos conocéis el programa, lo primero que va a haber es una breve charla que voy a impartir de presentación del webinar y una presentación muy básica de lo que es el manual de la OMS. Nos referimos específicamente a la 6ª edición del manual de la OMS, que fue publicado el mes de julio del año pasado, ¿vale? Esta 6ª edición está disponible para su descarga de forma gratuita a través de la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y lo que hemos creado ha sido este código QR, de manera que cualquiera de vosotros con vuestros dispositivos móviles podéis acceder directamente al PDF del documento. Si no tenéis una cámara disponible para poder descargar el enlace de la aplicación, pues también tenemos ahí un enlace, una URL cortita, ¿vale? bit.ly y barra inclinada WHOSM6, ¿vale? Como enlace que directamente os permite la descarga, como digo, del documento del manual de la OMS. Este manual de la OMS está publicado por el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud y en concreto dentro de este departamento a través de un programa de investigación que es el HRP, el Human Reproduction Program, que está cofinanciado y cosponsorizado no solo por la OMS, sino también por otras agencias internacionales de Naciones Unidas como UNICEF e incluso el Banco Mundial. Dentro de este programa es donde se ha desarrollado todo el trabajo, tanto de los previos como del actual manual de análisis de semen. También un poco por introducir los objetivos de desarrollo sostenible dentro del Horizonte 2030, pues decir que este manual se enmarca dentro de lo que sería el ODS 3 de salud y bienestar y en concreto hay varios subapartados relacionados con la salud reproductiva y también el acceso equitativo a la asistencia sanitaria. Pues bueno, me gusta señalar que parte de este manual trata de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible.
También todos sabéis perfectamente que este manual es un documento que lleva muchos años en circulación, comenzó con la primera edición en el año 1980 y ha ido sufriendo una serie de actualizaciones. Es un documento técnico de trabajo. Hasta el año pasado contábamos con la 5ª edición y para que os hagáis una idea del impacto que supone este manual, esta 5ª edición es el manual de trabajo, el documento de trabajo con mayor número de descargas desde la página web de la OMS. O sea que para la propia organización este manual es de una gran importancia y lo han cuidado desde un primer momento y siguen apostando por este proceso de publicación de sus criterios. Este manual de la OMS para el examen y procesamiento de semen humano es reconocido por proporcionar lo que llamamos estándares globales para el análisis de semen y además es importante señalar que está ampliamente utilizado en el ámbito del laboratorio. Y me gustaría señalar esto. Es un documento de trabajo para el laboratorio, ¿vale? La OMS hace hincapié en que no se trata de una guía de aplicación clínica, que para eso ya se están desarrollando otros documentos. Existía algún documento anterior y está en breve. Me consta que van a ser publicadas nuevas guías de manejo clínico de la pareja infértil. Y en este caso es un documento que está centrado en el trabajo de laboratorio tanto clínico como de investigación. ¿Para qué se lleva a cabo la publicación de este manual? Bueno, pues porque tiene como objetivos el aumentar la comprensión de la función reproductiva en los hombres, nos ayuda en el diagnóstico y en la planificación del tratamiento de la pareja infértil. Todos sabemos que una de las primeras pruebas que debemos hacer cuando acude una pareja a la consulta de esterilidad pues es un análisis de semen. Permite evaluar, esto es importante también, el manual tiene una amplia implicación en la valoración de la espermatogénesis tras procesos de anticoncepción masculina, tanto aquellos que son técnicas obstructivas, como sería la vasectomía, o incluso en aproximaciones farmacológicas de anticoncepción masculina. Y también nos permite llevar a cabo a gran escala estudios poblacionales sobre posibles efectos adversos de virus, factores ambientales o de otro tipo de tóxicos que tengan un efecto, como digo, negativo sobre la reproducción masculina. Hablando un poco sobre las características físicas y de estructura de esta 6ª edición, pues en principio es un manual que va a estar solo disponible en formato digital, en PDF. De momento no está planificada su impresión y su venta como un documento físico, ¿eh? Y eso se nota en que su estilo está adaptado a la visualización en pantalla. No es un PDF preparado para que uno lo pueda imprimir en el laboratorio, sino que directamente se puede manejar en pues, una tablet o un dispositivo móvil o incluso el ordenador y tiene enlaces activos que te permiten viajar a lo largo del documento y poder volver al índice y encontrar directamente cada uno de los apartados. En cuanto a su estructura, pues nos encontramos con 8 apartados para un total de 276 páginas. De esos 8 apartados, 3 están dedicados a lo que es en sí el análisis de semen y luego tenemos otros apartados posteriores. Sobre el análisis de semen me gustaría señalar que este manual genera una nueva estructura de ese análisis de semen basal o seminograma, ¿vale? Se diferencia lo que denominaremos un examen básico, que es el examen que todos los laboratorios deben hacer a una muestra seminal, en la que se valora la concentración, la motilidad, la viabilidad y la morfología. Algo a señalar es que en este caso la viabilidad es solo recomendada cuando encontramos una baja motilidad. Y esto cobra bastante sentido en uno de los objetivos que tiene el manual, que es simplificar su uso y hacerlo más podríamos decir, amigable en el laboratorio. Y es que la mejor prueba de que un espermatozoide está vivo es que se mueva. Entonces, en aquellas muestras en las que hay una alta motilidad, pues realmente no tiene mucho sentido valorar la viabilidad. Además de este examen básico, se presenta un segundo capítulo donde tenemos un examen extendido. Este examen extendido se refiere a técnicas que no tienen por qué dejarse de utilizar en el laboratorio, pero que a lo mejor no es necesario llevarlas a cabo en todas las muestras, ¿vale? Algunas de las técnicas son técnicas en las que hay más tradición que una evidencia de su aplicabilidad clínica, ¿vale? Y en otros casos, como digo, pues porque no es necesario en todas las muestras. Eso sí, si se sospecha, por ejemplo, una posible causa inmunológica, pues lógicamente habrá que hacer alguna de las pruebas que nos permiten identificar presencia de anticuerpos, antiespermatozoide, por ejemplo. En caso de que observemos un volumen bajo y además se sospeche posible obstrucción o agenesia de alguna de las glándulas que producen el plasma seminal, pues lógicamente sería interesante llevar a cabo una bioquímica del semen.
pero no es necesario en todos los casos llevarlo a cabo. Y por último, nos encontramos un tercer apartado sobre un examen avanzado, donde lo que aparecen son fundamentalmente técnicas de investigación que serán utilizadas cuando se quiera profundizar en algún aspecto o en alguno de las posibles causas de los problemas de fertilidad masculina, ¿vale? Ahí aparecen técnicas como las especies reactivas de oxígeno, la valoración de las especies reactivas de oxígeno, la reacción acrosómica, la estructura de la cromatina. Algo interesante es la aparición de pruebas funcionales que nos permiten valorar la actividad de los canales iónicos. Aquí también estarían las técnicas computerizadas de análisis de semen y también otras tecnologías emergentes. El hecho de que se haya separado ese examen básico del examen extendido y avanzado coincide además con la publicación, casi en paralelo con el manual, de una norma ISO específica sobre el análisis básico de semen. Es la ISO 23162, que también fue publicada el mes de julio del año pasado y que coincide específicamente con aquellos parámetros que están establecidos en ese apartado de análisis básico. Además de esta parte dedicada al análisis de semen, el manual podemos decir que se completa con otros 4 capítulos, uno sobre técnicas de preparación de muestras seminales, fundamentalmente para técnicas de reproducción asistida, y aquí cabría destacar que se describe por primera vez la técnica de Max. Eso sí, de momento lo que dice el manual es que la evidencia científica es muy pequeña acerca de las ventajas que aportan algunas de las técnicas en la selección de espermatozoides y que habría que seleccionar muy bien a qué muestras se les va a aplicar. Hay otro apartado dedicado a la criopreservación de muestras seminales y aquí me gustaría señalar que se introduce técnicas de vitrificación de semen. Y, por supuesto, hay un apartado dedicado a la evaluación y al control de calidad, ¿vale? Dándole bastante énfasis y sabéis que es uno de los aspectos fundamentales dentro del laboratorio de andrología. Y todo el manual se completa con unos anexos que, como ya eran tradicionales, en la quinta edición ya estaban presentes, pues habla sobre bioseguridad, sobre requerimientos físicos y sobre algunos otros aspectos. Para finalizar con esta breve introducción, me gustaría señalar cuál es, según, y estos son palabras de los autores de esta publicación, son los principales objetivos de esta actualización. En primer lugar, sería mejorar la usabilidad del manual. Aquellos que utilicéis el manual anterior, la quinta edición, se había convertido en un manual que era, podríamos decir, poco amigable, ¿vale? Si querías consultar algo, es un tomo muy grande y a veces era difícil encontrar la información. Se mezclaban varias técnicas y era un poquito complicado. El manual actual, la actualización, permite también centrarse en técnicas confiables y que permitan evaluaciones con alta relevancia para el manejo clínico. Asociado a esto de mejorar la usabilidad, se ha intentado dejar una única técnica de preferencia para la mayoría de los análisis, haciendo mucho más fácil la lectura de la información. Hay técnicas adicionales o alternativas que se pueden utilizar, pero estas se separan y quedan al final de los capítulos de manera que no interfieren en lo que sería la estructura normal de un análisis de semen. Por otro lado, esta actualización permite mejorar la interpretación de lo que se han denominado o de lo que se denominaban límites de referencia. En este manual se pasa de límites de referencia a hablar de límites de decisión. Había un problema en el manual, la quinta edición del manual era el primero que estaba basado en una población de referencia, pero había mucha crítica acerca de la representatividad de esta población de referencia. En esta actualización se ha ampliado esa población de referencia, se ha hecho más representativa. Hay varones de los 5 continentes, de más países, y eso permite tener una población de referencia mucho más clara. Y luego, algo importante es que durante mucho tiempo hemos interpretado, probablemente de forma errónea, esos límites de referencia como un punto de inflexión entre un varón infértil y un varón fértil. Bueno, y esto quiere aclararlo la OMS en esta actualización y es algo que me imagino de lo que ahora nos comentará el doctor Castilla. Y, por último, el último de los objetivos de esta actualización es enfatizar en la importancia de la formación, el control de calidad y la estandarización de las técnicas. Aquí me gustaría añadir algo de información acerca de la importancia de la formación. Desde el grupo de interés en andrología, pues estamos convencidos en que tenemos que empezar a retomar muchas actividades de formación presencial, de técnicas, de hacer manos, y ya os adelanto que en cuanto nos sea posible vamos a tratar de organizar cursos presenciales en los que trabajemos sobre la nueva estructura del análisis de semen establecido en esta nueva versión del manual.
Bueno, pues para hacerlo dinámico y evitar que perdamos más tiempo, acabo aquí esta presentación y le voy a ceder la palabra al doctor Castilla para que sea el encargado de hacernos la actualización de los criterios de la OMS. Bien. Muchas gracias, José Luis. Voy a compartir la presentación. Bueno, espero que se esté viendo en modo pantalla. Muy bien. Bueno, lo primero es comentar un poco el objetivo de mi charla, que el no objetivo con esta charla es el que crea que va a aprender a hacer un análisis de semen siguiendo el manual de la OMS nuevo, pues evidentemente es imposible en media hora resumir 275 páginas. Por eso yo me voy a centrar en las novedades, exclusivamente en las novedades. Y voy a hablar de novedades en el análisis básico, novedades en lo que llama, y ya ha comentado José Luis, de análisis ampliado, en el cual son técnicas que están indicadas en determinadas situaciones clínicas. Voy solo a nombrar las técnicas de análisis avanzado, que son técnicas muy especializadas de investigación emergente, y haré comentarios sobre la preparación de semen, las novedades en crioconservación y las novedades en la interpretación de los resultados. Evidentemente, también hay que destacar lo que desaparece del manual de la OMS. Gracias a Dios, ya desaparecen cosas que hacía tiempo que no hacíamos la mayoría, como es el test de Hamster, la unión a la zona pelúcida y el moco cervical. Así que estas técnicas para el manual de la OMS podemos decir que descansen en paz. Bien, en cuanto al análisis básico del semen, ¿qué novedades tenemos? En la movilidad espermática, la mayor novedad es que regresa la determinación de la movilidad rápida progresiva. Es decir, en el manual de la OMS, en la quinta edición, en el 2010, solo se hablaba de espermatozoides inmóviles, no progresivos y progresivos. Y ahora tenemos 4 categorías. La A, que serían los progresivos rápidos, la B, que serían los progresivos lentos, la C, que serían los no progresivos, y la inmóvil. Es decir, vuelve a lo que eran la valoración de la movilidad en las primeras ediciones del manual de la OMS, de la primera a la cuarta. Por eso, siguiendo con el GIF anterior, ha resucitado la movilidad tipo A, esta nueva edición. Tenéis que tener en cuenta que para poder valorar objetivamente la movilidad rápida progresiva, la que va a más de 25 milímetros por segundo, es fundamental hacer la determinación, esa evaluación, siempre a 37 grados centígrados. ¿Y por qué ahora retoma este tema? Bueno, pues porque existen evidencias, y aquí tenéis varias referencias bibliográficas, de que el porcentaje de espermatozoides móviles progresivos rápidos, los que van más de 25 micras por segundo, se relacionan con muchos parámetros clínicos, desde la fecundación y división en FI y en ICSI, la gestación en inseminación conjugal, la gestación en inseminación de donante, la capacidad fecundante in vivo, y por este motivo es por el cual la OMS decide recuperarlo y considerarlo que es de relevancia clínica hacer dicha determinación. Respecto a la vitalidad espermática, ¿qué novedades hay? Bueno, pues la mayor novedad es que en la edición quinta del manual se decía que aquellos espermatozoides que tenían una leve tinción rosa en la cabeza se deberían considerar vivos. Y esto cambiaba lo que siempre había dicho el manual de la OMS. Bueno, pues ahora vuelve a cambiar el manual de la OMS, la sexta edición, y deja muy claro que aquellos espermatozoides que tienen una tinción rosa débil en la cabeza se consideran como muertos. Y esto viene ya a coincidir con lo que decía las ediciones anteriores a la quinta,
lo que decía el Grupo de Interés Especial de Andrología de la ESRE y que próximamente saldrá un libro editado por el que participan las personas del Grupo de Interés Especial de Andrología de la ESRE, David Mortimer, Lars Bjordan, Chris Barra. También en el libro hemos participado Juan Álvarez, he participado yo, y ahí ya se uniforma esta discrepancia que habría entre esas recomendaciones del Grupo de Interés de la ESRE y el manual de la OMS. Y para que os lo llevéis a la casa, pues os traigo aquí este féretro con un cadáver rosa, para que os acordéis que cualquier rosa es espermatozoide muerto. Respecto a la concentración espermática, ¿qué novedades trae este manual? Bueno, lo primero, el manual sigue continuando apostando por la cámara de Neubauer Improve, habla de hacer unas diluciones, pero esas diluciones cada vez más ha cambiado un poquito los criterios y favorece a que se lleve, a que casi siempre se haga una dilución 1:20, que por otro lado es lo que ya estábamos haciendo en muchos laboratorios. Respecto a qué hacer cuando hay pocos espermatozoides, veis que en el manual de la OMS del 2010 diferenciaba qué hacer si hace falta una precisión, es decir, un número exacto de pocos espermatozoides que hay o no había. Bueno, pues en este manual de la OMS ya no distingue entre métodos imprecisos y precisos cuando hay pocos espermatozoides. Los mezcla todos y realmente a mí personalmente me parece que es un poquito más confuso y más desordenado, porque ya no hace esa diferencia. Pero realmente no incorpora ningún método nuevo, simplemente los cambia de lugar, por así decirlo. Y en cuanto a la morfología espermática, bueno, en la morfología espermática sigue recomendando el Papa Nicolau, indica que es importante que cualquier anomalía que se repita con determinada frecuencia se debe de resaltar en el informe, comentarlo, que solo hay que contar los espermatozoides que tienen cola, y incluye un esquema que realmente no aporta nada de cómo se debe de evaluar la morfología de manera sistemática, pero no aporta nada. Lo que realmente importa es que es fundamental que si no vamos a utilizar Papa Nicolau y vamos a utilizar otra de las técnicas que describe el manual de la OMS, se ajuste los tamaños, las medidas de los espermatozoides, porque es muy diferente tener, y da esta referencia, la pongo aquí, la longitud, la anchura, el diámetro largo y el corto de la cabeza de un espermatozoide, si se tiñe con Papa Nicolau, si se tiñe con una tinción rápida, con un Diffquid, o con alguna otro tipo de tinción. Como veis, no coinciden. Por ejemplo, el Diffquid, que es la que utilizamos la mayoría, las cabezas suelen quedar más gordas que cuando se utiliza Papa Nicolau. Luego, si utilizamos las dimensiones del Papa Nicolau y estamos tiñendo con Diffquid, ¿qué va a ocurrir? Que muchos espermatozoides que realmente son normales los vamos a estar clasificando como anormales. Por eso es fundamental actualizar las medidas según el tipo de tinción que se utilice en el laboratorio. Pues bien, vamos a pasar ahora a esa técnica que comenta el manual de la OMS, que en determinadas situaciones se pueden utilizar, en determinadas situaciones clínicas, y habla de la fragmentación del DNA. Y lo primero que llama la atención cuando aborda este tema es que un manual que viene para estandarizar, como ha dicho el profesor Gilera, te dé 7 técnicas diferentes, es decir, presenta 4 técnicas, pero dentro de esas 4 técnicas hay variantes y al final son 7 técnicas diferentes para medir la fragmentación del DNA. Aquí os pongo simplemente un resumen, la cantidad de espermatozoides diferentes que según la técnica habría que contar, que van desde 100 espermatozoides cuando haces el COMET hasta 5.000 cuando haces el de naranja de acridina por citometría de flujo. Es decir, estandarizar, estandariza poco. Pero me gustaría también destacar que cuando habla de fragmentación del DNA no da ningún valor de referencia. Dice que tiene que ser cada laboratorio. Pero además, ese valor de referencia
tiene que estar basado en un valor predictivo, que además debe de ser diferente si lo que queremos predecir es la gestación, el aborto, el embarazo evolutivo o el nacido vivo. Y da de referencia este trabajo que recoge las 4 técnicas que hemos comentado y la evalúa con este tipo de análisis de valores predictivos, de sensibilidades, de especificidad. Aquí tenéis curvas ROS. Como sabéis, en las curvas ROS, el punto ideal de esa curva tendría que estar lo más próximo a la esquina superior izquierda. Y veis cómo en este metaanálisis que hace de estudios, cada circulito que veis aquí, esto es un estudio. El tamaño del circulito depende del número de individuos de ese estudio. Pero veis qué alejados están todas las técnicas de esa esquina superior izquierda, que es la situación ideal, donde mayor valor predictivo tendría. Fijaros que aquí está la sensibilidad y aquí está uno menos la especificidad. Fijaros que aquí lo que hay es más sensibilidad y la 1 menos la especificidad, fijaros qué bajita es. Es decir, que si aquí hay pocos valores es porque la especificidad es bastante mala. Fijaros que el único que se aproximaría sería el COMET alcalino, pero es el que menos estudios tiene, con lo cual su intervalo de confianza, la estimación de la curva ROS, es tan grande que casi llega al no diagnóstico, con lo cual podemos resumir en esta tabla que estas 4 técnicas que nos habla el manual de la OMS, en sensibilidad van bien, pero en especificidad fallan casi todas. La que menos falla es el COMET, entre comillas, de que menos falla. Pero fijaros, ¿qué ocurre? Que las técnicas van bien en sensibilidad, con lo cual tienen un valor predictivo negativo correcto. Pero en lo que están fallando es en la especificidad. Es decir, no tienen un valor predictivo positivo adecuado. ¿Cómo puedo yo mejorar este valor predictivo positivo? Es decir, cuando un individuo tiene una alta fragmentación del DNA, ¿realmente puedo yo decir que su capacidad fecundante o de dar embarazo viable se está alterando? Pues según lo que acabamos de ver, según lo que recomienda el manual de la OMS, no lo puedo decir. Para yo conseguir este valor predictivo alto, ¿qué necesito? Pues ya que no puedo mejorar la especificidad, lo que tengo que hacer es aumentar la prevalencia. ¿Cómo se aumenta la prevalencia? Seleccionando bien a los pacientes que le voy a hacer la técnica. Por eso lo que nos está diciendo el manual de la OMS es, esto es una técnica que para determinados pacientes puede ser útil, pero no de rutina. La FIS de espermatozoides también la nombra, la incluye y viene a decir que estas aneuploidías espermáticas son importantes porque hay algunos pacientes infértiles que tienen hasta 10 veces más aneuploidías espermáticas que los pacientes fértiles. ¿Quiénes son? Los de mala calidad seminal, los de aborto, los de alta fragmentación del DNA y las translocaciones y los portadores de translocaciones cromosómicas. ¿Pero qué ocurre? Que cuando da un nivel basal de disomía en hombres fértiles, es decir, como los valores de referencia, da 2 referencias, de templado y de Neuser. Y aquí tenéis en rojo el valor de referencia que da el porcentaje de espermatozoides que tienen los hombres fértiles con esta alteración. ¿Vale? Bueno, pues si comparamos estos valores, que son los rojos que da el manual de la OMS, con los valores de referencia de García Mengual, que es una de las publicaciones hechas en España, que casi todos utilizamos de referencia para tener nuestros valores de referencia de las disomías que presentan los espermatozoides, ¿qué ocurre? Que veis que no coincide para nada. Que no es lo mismo si él dice el manual de la OMS, tienen 10 veces más que los fértiles. Bueno, pues si yo voy a calcular ese 10 veces más, no es lo mismo 10 veces más de 0,5, que sería el 5%, que es lo que dicen los autores anteriores, a 10 veces más de 0,2, que es lo que dice, estoy mirando el cromosoma 22, para que sería el 2% de los varones fértiles. Es decir, como veis, hay problemas con la interpretación. ¿Dónde establecemos? Porque cada autor está dando valores diferentes.
Cita también la evaluación de interleuquina, a mí me ha sorprendido esto, pero bueno, ellos lo incluyen dentro de la evaluación de la artritis crónica y del síndrome de dolor pélvico crónico, y hablan de ELISA para la interleuquina 8. Y nombra también una técnica que se puede utilizar con utilidad clínica en determinados momentos, la recogida de la muestra secuencial. Es decir, que el varón, con este tipo de dispositivo, recoja en cada uno de estos pocillos la primera fracción del eyaculado, la segunda, la tercera y la cuarta. Pone un ejemplo de la utilidad que tiene para poder descartar obstrucciones de los conductos deferentes, de los conductos eyaculadores, y que esto sería muy útil. La verdad que a mí siempre me ha sorprendido. Todo esto está basado en los trabajos de los suecos, del grupo sueco, del Karolinska, de Lars Björkdahl, de Quist, y a mí me deja perplejo. Yo no sé si es que ellos son especiales, tienen unos órganos genitales diferentes a los nuestros y son capaces de enfocar para recoger la primera fracción, la segunda. Es a los nuestros y les cuesta trabajo. Recoger el eyaculado en un frasco de una boca ancha, generosa. Pues imaginaros aquí los españoles, pero claro, yo desconozco bien el sistema genital de los suecos como es, y bueno, lo dejo aquí porque yo no me considero capaz de poner y de implantar esto en el laboratorio. Bueno, y aquí solo citar esas técnicas emergentes de investigación que de poca utilidad clínica actualmente, pero que ellos ya que han querido citar para que en el futuro se puedan estandarizar. Ya lo ha comentado José Luis, por eso yo me voy a centrar solo en una de ellas, que es la última, que es la tecnología emergente, que es donde sitúa a los CASA. Es decir, sorprendentemente, cuando esperaba mucha gente que el CASA se pusiera como un análisis avanzado o casi como básico, bueno, pues ellos no solo eso, sino que lo consideran como una tecnología emergente. ¿Por qué? Porque las nuevas CASA que hay, que se están desarrollando, ya no están tan basados en los movimientos de la cabeza, sino en los movimientos del flagelo. Y es ahí donde se está empezando a ver que es donde tiene una respuesta toda la fisiología del espermatozoide, y por eso lo considera como algo emergente, algo que en el futuro nos dará mucha información de la capacidad fecundante de un eyaculado. Pasemos ahora ya a ver las novedades en las técnicas de selección espermática. Bueno, aquí te da una novedad y te lo dice muy claro. Utilice usted la técnica que usted crea conveniente, pero siempre los medios que utilice deben ser manufacturados y deben estar aprobados para su uso en humanos y en técnicas de reproducción asistida. Vale, perfecto. Si os parece, mientras que vuelve el doctor Castilla, puedo hacer algunos comentarios sobre algunos de los aspectos que tenía también en mi presentación. Y en relación también a lo que ha estado comentando el doctor Castilla, bueno, precisamente es por eso que están estas técnicas en lo que llamamos el examen avanzado. Son técnicas en las que todavía no hay una gran evidencia acerca de su aplicabilidad clínica, ¿vale? En este sentido, me gustaría aprovechar para señalar que es uno de los objetivos que tenemos en el grupo de interés en andrología, ¿vale? Llevamos tiempo trabajando y diseñando una serie de estudios multicéntricos que consideramos necesarios acerca del análisis de la fragmentación del DNA, cuál es la técnica habitual que se está utilizando en cada uno de los centros y qué valores de referencia son los que están tomando, ¿vale? En ese sentido, nos gustaría aprovechar, en este caso, el que estemos delante de gran parte de los compañeros que se dedican día a día a hacer el trabajo clínico en el laboratorio, pediros, cuando nos pongamos en contacto con vosotros, pues que colaboréis con el grupo de interés en
vamos a comenzar primero haciendo un análisis de cuáles son los usos habituales y a partir de ahí pues ya intentaremos o trataremos, uno de los objetivos es llevar a cabo un documento de consenso sobre cuáles son las técnicas más adecuadas y en base a la evidencia científica que tengamos. No sé si estamos en disposición de recuperar la conexión. Vale, me comentan que por lo menos estamos recuperando a alguno de los ponentes. Vamos a ver si pedimos disculpas. Estamos tratando de comprobar que estén funcionando. Muy bien. No sé si habría algún otro aspecto al respecto. Bueno, aprovecho también y señalo algunos aspectos, ¿no?, que quizá podamos comentar en general sobre, por ejemplo, la estrategia que tiene la OMS con este manual de tratar de simplificar las técnicas. Muchos estaréis interesados qué sucede con técnicas habituales que tradicionalmente se han utilizado en el laboratorio o instrumentos que se han utilizado y que no aparecen en el manual. Y simplemente decir que es eso, que es precisamente un intento por simplificar y estandarizar las técnicas, ¿no? Por ejemplo, en las cámaras de recuento de espermatozoides desaparecen cámaras alternativas y se hace énfasis en el uso de la Improved Neubauer como única cámara de referencia en el manual. Eso probablemente no quiere decir que no se puedan utilizar otras cámaras teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones, ¿vale?, que puedan tener alguna de ellas. Pero vamos, simplemente yo lo plantearé desde ese punto de vista. Dejar de compartir, ocultar. Muy bien, pues entonces intento ir más rápido para compensar esta pérdida de tiempo. Si las técnicas de selección espermática, novedades, no medios caseros, utilice medios comerciales que tengan marcado CE, que estén autorizados por la autoridad sanitaria para su uso en humanos. Por tanto, ya no describe cómo se hace un gradiente de densidad y dice, si usted quiere hacer un gradiente de densidad, siga las instrucciones de los fabricantes de medios de gradiente de densidad. No, esto es un parrafito, no describe nada más de la técnica. En cambio, sí describe el MAX, la selección por MAX, diciendo, la primera frase, no tiene utilidad clínica, pero como existen algunos individuos que cuando le hacemos selección de espermatozoides por gradiente de densidad o por SWINA, que si mejoran la movilidad, a algunos de ellos se afecta la fragmentación del DNA y le aumenta. Pues en estos poquitos pacientes podrían perfectamente estar indicado hacer la selección por MAX. Comenta en cuanto a la selección de espermatozoides por VIH, para pacientes que tienen VIH, recomienda el uso o describe el uso del método de ProInsert de Nidacon, que es un tubo que tiene una cánula en el centro por la cual nosotros hacemos los gradientes de densidad y cuando vamos a recoger el gradiente inferior, donde están los espermatozoides lavados, por esa cánula no tenemos por qué contaminar el botón celular, la pipeta.
y hace un comentario clínico. El manual hace 2 comentarios clínicos. Este es uno, que si un individuo que tiene HIV no tiene carga viral mantenida, entonces se puede decir que no transmite la enfermedad. Esto es comentario clínico, no es un comentario de laboratorio, pero llama la atención. En cuanto a las novedades de congelación de espermatozoides, tenemos las nuevas indicaciones para preservar la fertilidad, da las clásicas, pero ya añade que se puede congelar espermatozoides cuando hay mujeres transgénero, cuando hay traumas testiculares, en individuos que tienen Klinefelter y que van a perder la poca capacidad de espermatogénesis que tienen, o cuando se está haciendo una vasostomía o se está haciendo una vasoepididimostomía. En cuanto a los protocolos de criopreservación, hace varias modificaciones, pero para mí la más importante es que ya recomienda que la descongelación del semen congelado se debe de hacer a 37 grados, cosa que ya hacíamos la mayoría, pero en el antiguo manual todavía hablaba de temperatura ambiente. Y habla de la vitrificación de espermatozoides. Y lo primero que dice de la vitrificación de espermatozoides es que es una técnica experimental, con las consecuencias clínicas que tiene utilizar una técnica experimental. Y te da 2 protocolos. Uno para congelar muy poca cantidad de espermatozoides, y es el protocolo de gota a gota, o el protocolo para congelar más volumen de muestra, 100 microlitros, y donde el protocolo que describe es un protocolo de doble pajuela, Y siempre la desvitrificación, el calentamiento, hay que hacerlo a 42 grados. Y aquí hace una reflexión, que es el segundo comentario clínico que se permite el manual de la OMS, que como ha dicho José Luis, es de laboratorio, pero hace comentarios clínicos, que es que en parejas con factor masculino severo sería mejor usar semen de donante que semen de pareja si el objetivo es ser padre. Y da esta referencia, que es un artículo de Kiernan Brown, que es un artículo de cabecera que yo lo tengo en la mesita de noche, que a mí me encanta, donde viene a decir que muchas veces hay que hacer el asesoramiento a las parejas y preguntarle si lo que se trata es de ser padre o de transmitirle tus genes a una persona. Y viene a decirte que a veces, si lo que se trata es ser padre, es mejor utilizar el semen de donante que obsesionarse en buscar el último espermatozoide que hay. Os recomiendo la lectura y además está en el manual de la OMS. Y bueno, ahora toca los valores de referencia. Los valores de referencia han muerto. Vivan los límites de decisión. Vamos a explicar esto. Fijaros, el manual de la OMS, aquí tenéis la evolución de lo que han sido los valores de normalidad al principio, en las primeras ediciones, luego se habló de límite inferior de referencia, y en el manual ya no se habla. Lo único que te da es el percentil quinto de una distribución de pacientes fértiles, que era lo mismo que nos daba el manual de la OMS en la edición quinta, pero ahí le llamaba límite inferior de referencia. Fijaros, si nosotros cogemos el percentil quinto de esta nueva distribución que casi se ha duplicado en individuos, pues vemos que los valores que hay son un poquito inferiores. Fijaros, en movilidad, 30 horas antes 32, en vitalidad 54 antes 58, en volumen 1,4 antes 1,5, en morfología no cambia, aquí en concentración ha aumentado un poquito, pero en general veis que está un poquito inferior. Esta es la distribución nueva de estos valores, pero ya os digo que no dice que el límite de referencia sea el percentil 5. ¿Qué ocurre cuando el manual de la OMS, ese percentil 5, al aumentar la población, ha disminuido esos valores que antes llamaba límite de referencia? Fijaros, aquí tenemos la distribución de un valor de cualquiera, imaginaros con movilidad, concentración, tal.
en la población fértil. Pues ese mismo valor en la población infértil. Si yo en mi curva ROC, que ya hemos dicho que lo ideal es que esté en la parte superior izquierda, establezco un punto de corte, bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Qué hago? Ese punto de corte, los que tengan más de esa vitalidad, de esa movilidad, pues van a ser la mayoría fértiles, pero habrá un grupo de infértiles que también estén por encima, ¿vale? En el momento que yo bajo ese punto de corte, como ha ocurrido en este nuevo manual, ¿qué ocurre? Que yo estoy perdiendo en sensibilidad. ¿Por qué? Porque va a haber muchos pacientes infértiles que voy a considerar normales. Acordaros que la sensibilidad siempre se hace sobre los patológicos, sobre los infértiles. Es decir, estoy perdiendo sensibilidad. Y he bajado solo un poquito el valor de referencia. He bajado ese percentil 5 de una población de individuos fértiles. Como veis, los límites de referencia estaban basados únicamente en la distribución de fértiles. Era un criterio estadístico, no era un criterio biológico ni patológico. Y, como he demostrado aquí, reduciendo el umbral, reduciendo el valor del punto de corte, se reduce la sensibilidad. ¿Esto qué ocurre? Que, como he demostrado, hay un grupo de pacientes infértiles que se va a quedar sin estudios posteriores. Fijaros, los límites de decisión para distintos objetivos. Lo que pretendo ahora es explicar por qué no puede haber unos límites de referencia para todo y por qué tiene que haber límites de decisión para cada situación clínica. Imaginaros que nosotros estamos haciendo un diagnóstico de infertilidad. Yo tengo individuos que son infértiles y fértiles y le hago un análisis de semen. Si los individuos infértiles resulta que tienen un análisis de semen patológico, perfecto. Pero, ¿qué pasa con los individuos infértiles que tienen un análisis de semen normal, como acabamos de ver en la gráfica anterior? Pues que son individuos subfértiles, infértiles, que son considerados normales. ¿Qué ocurre? Que ya no van a ser estudiados más. Ya no van a ser estudiados más. ¿Qué necesito yo aquí? Evitar este problema. Necesito tener sensibilidades altas para que esto no ocurra. ¿Y cómo lo consigo? Poniendo límites de decisión altos. Pero ahora, imaginaros que yo estoy haciendo un análisis de semen porque quiero decidir si voy a hacer una ICSI, una intrauterina, o voy a darle más tiempo en la cama. ¿Aquí qué ocurre? Que tengo individuos fértiles que, si me dan un valor patológico, los voy a tratar innecesariamente. ¿Qué necesito aquí? Una mayor especificidad. Es decir, necesito tener límites de decisión altos para no generar falsos positivos. Con lo cual, concluyo que no puedo dar un límite de referencia para todas las situaciones clínicas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo más. ¿Cuándo decido hacer unas microdeleciones del cromosoma Y? ¿A partir de qué cutoff? Pues casi todos coincidiremos que a partir de 1 millón, 2, 3 millones, podremos indicar hacer una microdelección pedir una microdelección del cromosoma Y. En el caso de los cariotipos, pues pasaría exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada situación clínica conlleva un límite de decisión diferente. ¿Vale? Y en conclusión, creo que el manual de la OMS ha sido un paso adelante en la estandarización del análisis de semen, pero, como veis en la presentación, espero que lo hayáis podido escuchar, no está exento de polémica. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio.
Bien, pues en este momento pasaríamos a la parte final del webinar, que está pensada para la resolución de preguntas y para el posible debate que surja. Pues nada, muchas gracias por todas las preguntas que hemos ido recepcionando y vamos a empezar a ver si podemos daros alguna respuesta. La que más se repite es que en casi todos los laboratorios usamos la cámara Makler. Creo que antes José Luis ha explicado un poco. Y lo que nos dicen es que ¿por qué no está recogida dentro del manual? ¿Qué opinión tenéis ante ello? Bueno, la cámara Makler realmente no ha estado recogida en el manual de la OMS en ediciones anteriores. Simplemente se nombraba que la utilización de cualquier otra cámara de contaje diferente a la Neubauer Improve debía de hacerse que demostrara su precisión a la hora del análisis. En este mismo manual ocurre lo mismo, pero claro, el tema de la cámara Makler es muy fácil de explicar. Si yo monto una cámara Makler y cuento 10 cuadrículas y veo un espermatozoide, digo, tengo 1.000.000. Si cuento las 100 cuadrículas que hay en una cámara Makler y cuento 10 espermatozoides, concluyo que hay 1.000.000. Y he contado 10 espermatozoides y digo, tengo 1.000.000 de espermatozoides por mililitro. Bueno, pues cuando hago esto mismo en una Neubauer Improve y hago una dilución de 1,20, para decir esto que yo acabo de decir, pues yo tengo en la rejilla central que tener 5 espermatozoides. Como son pocos, puedo ver las rejillas laterales, hay hasta 9, luego 9 por 5 son 45. Para concluir que hay 1.000.000 de espermatozoides por mililitro. Pero es que la Neubauer tiene una rejilla arriba y otra abajo. Y yo siempre, y el manual de la OMS dice que monten las dos rejillas. Con lo cual, para concluir que hay 1.000.000 de espermatozoides, en una Neubauer Improve has contado 90 espermatozoides. Y en una cámara Makler has contado 10 espermatozoides. Y es fácil de entender que el error de contagio que se comete cuando uno cuenta 10 es pues 10, casi 10 veces superior que el error de contagio que cuando uno cuenta 90 espermatozoides. Si realmente quien utiliza la Makler quiere llegar a la precisión de la Neubauer Improve, lo único que tiene que hacer es montar 2, 3, hasta 4 Makler para poder dar ese resultado. ¿Qué ocurre? Que montar una Makler 3, 4 veces es más latazo que hacer una Neubauer Improve con su dilución. Esto es lo único que dice el manual de la OMS. Es decir, usted puede perfectamente, si quiere, utilizar otras cámaras sabiendo la limitación del error que tiene. No es que esté en contra. Él dice, demuestre usted que tiene las mismas características de validez que la Neubauer Improve. Perfecto, creo que está claramente explicado. Luego, otra de las preguntas que nos hacen es que cuando estamos haciendo un seminograma con un contador, antes solamente, antes con la quinta edición mirábamos espermatozoides progresivos, tantos A como B, y ahora ya hay que diferenciar el A del B. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a simple vista? Bien, este fue la razón, esta dificultad fue la razón por la cual se quitó la evaluación de la morfología rápida progresiva. Por lo que acabas de comentar, esa dificultad. La persona que haya hecho esta pregunta tiene que decir, bueno, si es que era muy difícil diferenciar esto. De si va a 30 micras, si va a 20 micras por segundo. Es muy difícil diferenciarlo. El manual de la OMS lo que dice, oiga, con curso, con formación se puede, pero es que además te da un truquito. ¿El truquito cuál es? Mire usted, un espermatozoide mide aproximadamente 50 micras. Pues lo que usted tiene que ver es que ese espermatozoide, lo que se desplaza en un segundo es la mitad de su longitud.
Si se desplaza más de la mitad de su longitud, pues entonces ya va a más de 25 micras por segundo. Aparte de dar una serie de recomendaciones generales para la evaluación de la movilidad, como son que lo primero que tienes que hacer es contar los que se mueven, dejar los inmóviles o los no progresivos para después, el que lo haga a 37 grados, etcétera, que haga el contaje por duplicado, etcétera, que compare los dos contajes, como lo decía ya el anterior manual, de todo lo que es el control de calidad interno. Pero de verdad que, y por supuesto, utilizando rejillas micrométricas ayuda muchísimo para la evaluación de la movilidad rápida progresiva. Pero el truco de que si se desplaza en un segundo, y todos sabemos lo que es un segundo es 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Esto es 5 segundos. Pues así, con la práctica, se consigue ser reproducible. Muchas gracias. Luego también tenemos bastantes preguntas acerca de los valores límite de referencia a la hora de hacer un diagnóstico en un seminograma, y nos dicen a ver si seguimos aplicando los de la antigua edición de la OMS o qué hacemos, porque dicen que las nomenclaturas diagnósticas han desaparecido. Entonces, ¿cómo interpretamos realmente esos resultados que obtenemos a la hora de hacer el estudio? Efectivamente, si uno hace control F, que yo siempre digo que al que inventó el control F para buscar en un PDF o en una página web, así habría que darle el premio Nobel, porque te facilita la vida muchísimo. Pues si uno hace control F de la palabra oligozospermia o astenozospermia en el nuevo manual de la OMS, la va a encontrar solo residualmente, me parece que aparece 3 veces, 4 veces, no aparece más. Ha desaparecido, ha muerto, estaba en ese ataúd que llevaban a cuestas durante la presentación, ahí dentro iba la palabra oligozospermia y astenozospermia, porque no existen ya esos valores para clasificar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ya? Bueno, nosotros ponemos en nuestro informe, en vez de poner valor de referencia, ponemos percentil 5 de una distribución de pacientes fértiles, lo que dice el manual de la OMS. Y por supuesto yo creo que sí hay que adaptarlo y que ya la vitalidad, la movilidad pues pasa de 32 a 30, la concentración de 15 a 16, sí hay que adaptarlo a eso. Y luego lo que tenemos que hacer es intentar explicar y educar al clínico, al usuario de los seminogramas, del análisis de semen, de que las decisiones se tienen que tomar según el escenario clínico y que no es lo mismo decidir si yo voy a hacer ICSI o intrauterina que decidir si a este señor lo voy a mandar al urólogo o le voy a hacer más pruebas o le voy a hacer lo otro. Que son escenarios completamente diferentes. Y yo creo que así es como se tiene que poner. Yo soy partidario de que en los informes de análisis de semen salgan unos valores que orienten, que no los llamemos valores de referencia. Y ya está. Mira, yo aquí diría una cosa. Creo que todavía está por internet el último borrador del manual de la OMS, el que nos mandaron para revisar y para que opináramos, hablaba de los valores de referencia como hablamos en el SIGA, en el libro este que va a salir ahora de Mortimer, en el cual hemos participado nosotros. En este libro nosotros seguimos hablando de valores de referencia, pero lo que decimos es que debe de haber una zona gris, es decir, damos 2 valores de referencia. Por ejemplo, para la concentración, decimos 10 y 20. Y entre 10 y 20 yo no puedo pronunciarme si ese semen es patológico o no. Pero si es por debajo de 10, sí puedo decir que es patológico. Y creo que este señor debe de ser estudiado, debe de ser tratado por reproducción asistida. Y si es por encima de 20, la espermatogénesis de este señor funciona adecuadamente. Entre 10 y 20, no sé qué decir. Pues va a depender de si tiene otros parámetros alterados o no, si se acompaña de mala movilidad, de mala morfología, de mala vitalidad, de otros parámetros. Esta zona entre 10 y 20 se llama zona gris y en medicina se utiliza mucho. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué no se puede utilizar en andrología?
Bueno, pues esto estaba así hasta 2 meses antes de la publicación del manual de la OMS. En el borrador estaba así. Y en la última reunión se lo cargaron y apareció todo lo de los límites de decisión. Todos los límites de decisión. Pero como aquí estoy como para defender el manual de la OMS, pues viva los nuevos límites de decisión. Cuando esté para defender el libro de Mortimer, defenderé el otro. Bueno, yo creo que en este sentido hay que estar abierto a las novedades y abiertos al debate, y yo creo que en cierta medida va a ayudar a evitar algunos, podríamos decir de alguna manera, sobrediagnósticos que se estaban produciendo. Me parece muy interesante lo que estaba comentando José Antonio. Es fundamental que al final el análisis de semen se vea en conjunto, todos los parámetros. Quizá una de las razones por las que se hayan desaparecido en este momento lo que eran las nomenclaturas de diagnóstico es porque se referían particularmente a aspectos individuales, podríamos decir, de lo que es el conjunto del análisis de semen. Y en su conjunto el análisis de semen, como dices, debe estar, el resultado de ese análisis de semen debe saberse para qué se ha pedido ese análisis de semen. Entonces, en este sentido, es verdad que nos deja una cierta ambigüedad, pero te aporta más capacidad porque lo que te está dando es un valor de referencia en la decisión. Y la decisión va a depender no solo de los parámetros seminales, sino de la indicación de ese seminograma. Bueno, es un... Sí, sí. Muchas gracias, José Luis. Por otra parte, nos preguntan mucho sobre la fragmentación y nos preguntan a qué pacientes realmente habría que pedirles hacer este test, esta prueba. Yo creo que lo que pretende, y el manual de la OMS lo refleja con las referencias que da, con lo de decir que su utilidad se debe de hacer en base a valores predictivos, lo está diciendo porque muchas veces pedir pruebas al tuntum tienen consecuencias, porque puede provocar que si hay individuos que tienen fragmentación alta y pueden ser fértiles naturalmente, o pueden ser fértiles con una técnica más simple que otra, menos invasiva que otra, pues no tienen por qué sufrir esta pena. Y todo esto viene de indicarle las pruebas a la gente que no se le tiene que indicar. Y esto es lo que sugiere. Yo creo que el manual de la OMS lo dejan bastante claro cuando habla de la FIS de espermatozoides. Y te habla de aborto, de repetición, de mala embriogénesis, de fallo de implantación, no lo recordarás. Ahí te deja 3, 4 indicaciones claras que podrían ser útiles, es decir, aquellas que ya tienen una indicación concreta. Pero lo que intenta oír el manual es que de rutina no, porque vamos a medicalizar, instrumentalizar, tecnificar demasiado a gente que no lo necesita, Y quizá precisamente, y aprovechando que estamos en el grupo de interés de andrología de ASEBIC, parte de nuestra misión debe de ser establecer esos grupos de pacientes en base a la experiencia nuestra, de los miembros del grupo, para decir, creemos que esto está indicado en esto, en esta y en esta situación. Eso sería muy bonito poder hacerlo y nos lo deja el manual de la OMS abierto perfectamente. Ha sucedido cuando has tenido la desconexión, José Antonio, pues en ese impasse he estado comentando que uno de los objetivos que teníamos en el grupo de interés de andrología es precisamente eso, es hacer un análisis multicéntrico y tratar de poder estandarizar, hacer una guía estándar de uso de las técnicas de análisis de la fragmentación del DNA. Perfecto. Creo que ese es uno de los objetivos principales que debe tener el grupo y aprovechando el foro, creo que es el adecuado, pues les he pedido, y también te lo comento a ti, colaboración, ¿no?, para poder llevar a cabo este proyecto que va a ser fundamental este año. No sé. Me alegro haber acertado en la respuesta entonces. Bueno, en referencia con las novedades que hay respecto a los controles de calidad internos de los laboratorios, ¿qué nos puedes comentar, José Antonio? Pues mira, realmente no he nombrado prácticamente nada de control de calidad interno y externo en el manual de la OMS, porque realmente sigue siendo, apenas ha habido novedades, puesto que si de las 275 páginas, pues 75, 100 páginas es de control de calidad, de
tanto control de calidad entendido de interno, externo, por ejemplo, de posanalítica, te da una plantilla de cómo debe ser el informe de semen que tiene que incurrir, qué variables tienen que aparecer en esta plantilla, es decir, te estandariza la posanalítica, lo que el manual de la OMS en lo que es calidad sigue siendo fundamental. La participación en los programas de control de calidad externo lo considera clave. La utilización de los materiales del control de calidad externo en nuestros programas de control de calidad interno lo considera muy útil, muy importante. Y donde sí que es verdad, en el aspecto de calidad, que hace mucho hincapié, que antes no hacía, lo ha dicho José Luis antes, es en el training, en la formación. Ahí dice, es muy importante para esa formación que haya microscopios con distintas puentes, con distintos oculares, para que al mismo tiempo el Nobel y el que está aprendiendo y el experto compartan la misma visualización, que haya materiales almacenados para que puedan compartirse con los noveles, etcétera. Todo eso, ahí sí que hace mucho hincapié, en el training, en los protocolos de bienvenida de gente nueva al laboratorio y todo eso. Pero lo que es control de calidad no hace cambio porque lo mantiene, las 75 páginas de control de calidad siguen exactamente igual. Nos están preguntando mucho por los sistemas automáticos, por el CASA, bueno, por este tipo de sistemas. Y nos preguntan, a ver, ¿qué opinión tenéis al respecto? Y también si a estos sistemas hay que hacerles algún tipo de control de calidad, porque los mismos usuarios han visto variabilidad analizando las mismas muestras. Claro, tenemos también que pensar que la OMS, cuando ha metido, fijaros que ha metido un montón de técnicas avanzadas, de ampliado, de investigación y tal. Y al contrario de lo que muchos pensaban, de que iba a hacer básico el CASA, pues no lo hace. Y no lo hace precisamente por esto que tú estás comentando. Porque la evidencia que hay de reproducibilidad de los CASA entre laboratorios, es decir, no entre plataformas, pues es evidente que existe. Y es difícil estandarizarla. Los programas de control de calidad externos en las plataformas, pues es verdad que hay algunas que las tienen, pero no todas, no todos. Es verdad que las calibraciones, todas las plataformas te traen, te explican los sistemas de calibraciones internas de las rejillas con porta milimetrados y todo este tipo de cosas. Pero al final la resolución, los distintos algoritmos que hay, la poca transparencia que hay a la hora de explicar el funcionamiento de estas cosas, hace difícil la recomendación de utilizar de manera general este tipo de instrumentos, de plataforma. Entonces, cuando se es riguroso en su análisis, pues cuesta trabajo y sobre todo la inversión que supone. Y si se sigue el manual de la OMS con técnicas manuales, pues se obtienen unos resultados reproducibles con unos coeficientes de variación aceptables que muchas veces es difícil. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de una publicación donde explican los coeficientes de variación entre laboratorios en distintos países. Bueno, pues el que más coeficiente de variación tiene entre laboratorios es Estados Unidos, que es el que más sistemas automáticos tiene. ¿Por qué? Porque es lógico entender, es propio de la naturaleza humana, confiar más en las máquinas que en los individuos. Si esto me lo hace la máquina, ¿para qué la voy a calibrar? ¿Para qué voy a utilizar un control de calidad externo? ¿Para qué voy? Entonces, es muy fácil creer en la nueva religión que son las máquinas, en esa automatización. Y eso es lo que nos lleva a tener que decir que es difícil eso. Porque si ahora voy a mi experiencia personal, los CASA ayudan en determinados rangos, pero en rangos, y concretamente los rangos inferiores, no ayudan tanto. Y resulta que cuando trabajamos en reproducción asistida o con pacientes estériles, muchos sémenes son patológicos. Y si además le hacemos gradiente o le hacemos suinar, todavía tenemos menos espermatozoides. Y si resulta que fallan
en los rangos bajos, pues al final, pues mira, lo comido por lo servido. Comido por lo servido. Esa es mi opinión. Como hemos nombrado esta sección también de no solo de preguntas, sino de debate, doy mi opinión al respecto. Y de nuevo, depende de la indicación. Yo, claro, mi aproximación es diferente. Yo me dedico a la investigación básica en andrología y cuando lo que necesitamos es a veces objetivar poblaciones para ver efectos de algún tratamiento que hacemos experimental, me refiero a experimental en el momento concreto con la muestra en el laboratorio, ¿no? Si hacemos la adición de algún fármaco o alguna sustancia, a veces necesitamos objetivar la medida y en ese sentido los sistemas CASA vienen muy bien, ¿vale? Incluso pese a que puedas estar formado ampliamente, yo toda mi tesis la realicé haciendo la observación y el contaje de la motilidad visual con 4 categorías que teníamos también en ese momento, pero luego es verdad que teníamos algunos problemas a la hora de publicar, puesto que nos pedían una cierta objetivación de las medidas. Está claro que si lo que estás haciendo es diagnóstico en la clínica y demás, pues a veces no es tan necesario esa precisión o esa objetivación. Bueno, como todo, yo creo que hay que valorar el coste-beneficio que pueda producir el incorporar el sistema. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, en el CASA, José Luis, añadir otra visión. En el CASA, por ejemplo, yo me descargué hace poco el FAST, que hay esto que he puesto yo de los flagelos, de los movimientos de los flagelos. Brown que están haciendo. Exactamente, hay programas que se bajan gratuitos. Es decir, que están, este FAST, no recuerdo si es de Birmingham, tal, te lo descargas. Sí. Oye, y es de entretenido que no veas. Es de entretenido, eso sí, el CASA te entretiene y haces TFM y TFG estupendamente. Muy bien. Perfecto. Hemos vuelto, perdonar, porque os tengo que volver a un tema anterior porque nos están entrando muchas preguntas sobre la movilidad de los límites de referencia, de ahora que nos hacen diferenciar otra vez entre los A y los B, cómo realmente luego dentro de esos valores nos pone solamente movilidad progresiva del 30% y no nos diferencian realmente el A y el B. ¿Qué pasa con eso? Totalmente. No da... Claro, sí, porque sí. Cuando se hizo la publicación de los 1.700 individuos para el 2010 y ahora los 3.000 y pico para el 2021, pues claro, se hizo solo sobre progresivo, no se hizo tal. Y claro, no está analizado, no existe valores de referencia para los progresivos rápidos. Y no existen valores de referencia para los progresivos rápidos porque ellos mismos, y esto está muy publicado, nosotros lo hemos publicado, los coeficientes de variación entre laboratorios cuando miden movilidad progresiva rápida son altísimos. Entonces, anula la validez clínica de cualquier valor de referencia porque existen una variabilidad analítica entre laboratorios muy alta. Entonces, a los que preguntan ¿dónde está el percentil 5 de la progresiva rápida en la población fértil? En ningún sitio. No está. No, pero bueno, es que no es posible porque en los últimos 10 años no se ha valorado, no se ha registrado y aparte por los problemas de variabilidad que estaba comentando José Antonio. Se entiende, y así lo deja entrever un poco el manual, que va a haber futuras actualizaciones de esa población de referencia. Lógicamente ahí quizás algo sesgado porque no se van a adicionar a los que había, sino hay que hacer una nueva población de referencia, al menos para la motilidad, puede que se incluya ese límite de decisión, pero bueno, de momento esa es la explicación. Yo, por ejemplo, para mí sería muy interesante el poder cuantificar. Nosotros en el laboratorio del Virgen de las Nieves de Granada hacemos mucha fecundación in vitro clásica. Estamos ahora ya en el año 2021, hemos llegado casi a un 45% de fecundación in vitro clásica y es verdad que uno de los criterios, no tenemos un cut-off, pero sí que uno de los criterios fundamentales es que haya progresivo rápido. Y sería muy interesante pues compartir la experiencia de ese valor de progresivo rápido entre varios centros para ver esa indicación de FI. Para el que haga todo ICSI, esto le sonará chino.
pero hay bastantes centros, sobre todo cuando hemos trabajado en el grupo de públicos, que nos juntamos de centros públicos, pues hay bastantes centros que hacen fecundación in vitro clásica, y ya os digo que esto es clave a la hora de decidir si a este le voy a hacer una FIO o le voy a hacer una ICSI. Sí, además, probablemente ahora con el soporte del manual en las 4 categorías, hay muchos que no hemos dejado de hacer valoración de la motilidad en 4 categorías, aunque luego representáramos el resultado en forma de progresivo simplemente. Entonces, esos datos, ahora con la cobertura, digamos, de nuevo del manual, pues en las próximas publicaciones estarán reflejados. Entonces, bueno, pues ahí es interesante porque lo que sí que está claro es que las publicaciones que referencia el manual en ese sentido parece que dejan bastante evidencia de que es importante, como decía José Antonio, que haya progresivos rápidos. No hay un valor de momento de referencia, pero que no sea anecdótico la presencia de estos espermatozoides progresivos rápidos. Y José Luis, al principio de las charlas del webinar nos has hablado sobre la ISO 23162 y nos puedes decirnos qué recomienda, qué análisis de semen recomienda. Es exactamente el análisis básico del manual de la OMS. Bueno, José Antonio lo puede explicar mucho mejor que yo. Cuando se habla de una norma ISO, se habla de una serie de procedimientos de trabajo estandarizados, y eso permite luego pues hacer una evaluación del cumplimiento de esos procedimientos y por lo tanto permite una acreditación. O sea, es un sistema diferente muy cercano, pero podríamos decir diferente en sentido a lo que es el trabajo habitual del laboratorio. Digamos que el manual lo que pretende es estandarizar protocolos de laboratorio que se lleven a cabo, mientras que en el caso de la ISO lo que tiene es un objetivo y es la acreditación del cumplimiento de esos procedimientos. No sé si... Sí, y lo mismo que yo he comentado varias técnicas de concentración cuando hay muy pocos espermatozoides, varias tinciones para la morfología. La ISO te dice esto, Papa Nicolau, esto, es decir, no te divaga tanto. Sí, porque son procedimientos normalizados de trabajo. Exactamente, no divaga tanto, va más directo. Por ejemplo, formación, pues te dice, el manual de la OMS, ¿tiene usted que hacer formación tal? No, aquí te dice, mire usted, la diferencia entre el experto y el novato tiene que ser menor al 10%. Es decir, te va concretando mucho más. Lo que ocurre con esta ISO es que la ISO, la 23162, te dice, está bajo la órbita de la ISO 15189, que sabemos que es la ISO de laboratorios clínicos de determinaciones, que aquí en España la mayoría de los que trabajamos en reproducción no la tenemos. Aquí o tenemos la UNE, la 179007, o tenemos la ISO 9001. Pero la ISO 15189, que es la que tiene la mayoría de laboratorios de fecundación in vitro europeos, pues en Suiza es obligatoria, en otros países es la que exigen, europeo es la que te exigen, aquí no. Por eso, obtener la ISO, la 23162 para análisis de semen, primero hay que aspirar a la otra. Porque en esta ISO de semen no te habla nada de cómo calibrar pipetas, cómo calibrar estufas, cómo chequear controles de calidad interno, ni nada, porque todo eso ya está englobado en la ISO 15189. Específicamente lo nombra, que para toda esa parte es de aplicabilidad la otra ISO. Yo creo que si tenemos éxito de público en esta charla, luego con las críticas en las redes sociales, podemos organizar otra y así nos vemos la cara con tanto confinamiento y tanto COVID de la ISO 15000, de la ISO la 23162. Cambiando otra vez de tema y volviendo a los parámetros que utilizamos diariamente todos en los laboratorios, acerca de la morfología, que hay que seguir diferenciando las anomalías de cabeza, cola, PC intermedia, el índice de TCI, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, la morfología del manual de la OMS evidentemente dice sí, hay que hacerlo, hay que diferenciar las 4 anomalías, el índice de teratospermia lo sigue recomendando, que puede ser de utilidad en esa
momentos, en esos recuentos cuando están en borderline, que no sabemos si es terato ya no lo podemos decir, que tiene baja porcentaje de espermatozoides ideales, porque esto no lo he comentado en la presentación, pero ya estaba en la anterior edición. Lo que pasa es que ahora en esta no es que esté, es que ya se vuelven de pesado. Que el espermatozoide normal ya no existe esa palabra. Es el espermatozoide ideal. Entonces, incluso cuando te da la plantilla, esta que he dicho, posanalítica de estandarización de cómo se debe de informar un análisis de SM, dice porcentaje de espermatozoides ideales, porque la palabra normal conlleva a mucho error. ¿Qué quiere decir un espermatozoide ideal? Un espermatozoide ideal quiere decir aquel que se parece a aquellos que se encuentran adheridos a la zona pelúcida cuando hacemos una fecundación in vitro o que son capaces de atravesar el moco cervical. Y cuando decimos 4% de espermatozoides ideales, no podemos decir normales, porque si no, la pareja va a decir, vaya mi marido que solo tiene un 4% de espermatozoides normales. No, mire usted, su marido tiene un montón de espermatozoides válidos, pero ideales, tiene solo el 4%, pero los restos le pueden valer, Entonces, es verdad que existe este problema de que cuando tú tienes una distribución, y esto ya es cosa estadística, y hace una determinación de un 4%, el error que comete es tan alto, para que ese error sea muy pequeño, tendrías que haber evaluado 700 espermatozoides. Claro, nadie va a evaluar 700 espermatozoides. ¿Qué ocurre? Que cuando dices 4%, puede estar realmente que sea 3 o que sea 5. Incluso puede ser 2 o puede ser 6. ¿Qué ocurre? Que lo realmente importante, creo yo, es casi dicotomizar la morfología. Y cuando dices que uno es anormal, es porque realmente tiene los espermatozoides anormal. Y cuando dices que uno es normal, porque los tiene normales ideales, perdón. Pero lo importante es saber si tiene o no tiene ideales. No tanto la cuantitativa, es decir, no una variable cuantitativa, sino hacerla casi cualitativa. ¿Pero por qué? Y no me quiero ir de responder la pregunta. ¿Por qué creo que es importante seguir midiendo la de flagelo, de cabeza, de pieza intermedia y tal? Porque precisamente el índice de teratozospermia, que sabemos que es cómo de feos son aquellos espermatozoides que no son ideales. Es decir, cuántas anormalidades tienen los espermatozoides que consideramos no ideales. Pues eso nos puede ayudar para esos sémenes que nos están dando 3, 4, 5, que no estamos seguros si son o no normales en cuanto al número de espermatozoides ideales o no. Y el índice de teratozospermia nos puede ayudar. Y eso solo lo hacemos evaluando las 4 categorías: flagelo, pieza intermedia, restos citoplasmáticos y cabeza. Por eso considero que sí nos puede ayudar a interpretar cuando estamos en ese rango de valores que nos pone en duda si somos suficientemente precisos o no somos precisos. No sé si me he llegado a explicar, porque se mezcla un poco la estadística con esto. Claramente. Y yo añadiría también, porque el uso del índice de teratozospermia también nos ayuda a identificar cuando existen síndromes que pueden tener base genética, y a lo mejor tenemos una globozospermia, y entonces, bueno, pues el hecho de poder valorar si hay diferencia en una población entre una población que tiene múltiples defectos o tiene un defecto habitualmente, pues es también interesante. Y el manual lo señala y también indica que en caso de que aparezca alguna anomalía concreta en un porcentaje significativo, que debe estar presente en el informe. Muy bien, pues hemos llegado prácticamente a la hora que teníamos prevista para finalizar el webinar. Creo que hemos contestado prácticamente todas las preguntas que se han ido planteando. Estamos abiertos desde el grupo de interés de andrología a cualquier otra cuestión o pregunta que podamos colaborar en su resolución, pues tenéis a través de la web de ASEVIR el correo electrónico. Agradecer
a José Antonio Castilla por su magnífica charla y por el debate y la explicación que nos ha dado. A Itziber, por supuesto, muchísimas gracias a Itziber por dinamizar la sesión de preguntas, y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. Un placer poder contar con vosotros y esperamos seguir dando este tipo de actividades de formación. Muchas gracias.